Bienvenidos a un viaje al corazón de una de las selvas más impenetrables de Centroamérica, a la Mosquitia hondureña. Durante siglos, este lugar ha sido el escenario de una leyenda fascinante, la de la Ciudad Blanca, una metrópolis perdida llena de oro, también conocida como la ciudad del dios mono. Aventureros, exploradores y soñadores la buscaron incansablemente, pero la selva guardaba celosamente sus secretos. ¿Era solo un mito para atraer a los incautos? ¿O había algo de verdad en esas historias? Hoy, la tecnología nos permite ver a través del denso manto verde como nunca antes. Vamos a separar el mito de la realidad, a descubrir qué fue lo que realmente se encontró bajo la jungla y cómo una herramienta revolucionaria cambió para siempre la arqueología. ¿Están listos para descubrir la verdad detrás de la leyenda? Acompáñenme. La historia moderna de la búsqueda comienza en la década de 1940 con el explorador Theodore Morde. Tras una expedición a la Mosquitia, regresó a Estados Unidos con miles de artefactos y una historia increíble. Afirmaba haber encontrado la ciudad del dios mono, describiendo pirámides y una efigie de un primate. Sin embargo, Morde se negó a revelar la ubicación exacta por miedo al saqueo, y murió trágicamente llevándose el secreto a la tumba. Su silencio alimentó el misterio. ¿Mintió? ¿O realmente encontró algo que nadie más pudo volver a ver? Décadas de especulación siguieron. Expediciones posteriores encontraban indicios, fragmentos de cerámica, montículos sospechosos, pero nada concluyente. La selva era simplemente demasiado densa, demasiado vasta. Cada intento era una batalla contra la naturaleza, contra insectos, serpientes y un terreno casi intransitable. Parecía que la Ciudad Blanca estaba destinada a permanecer como una leyenda, un eco del pasado perdido en el follaje. Pero entonces todo cambió. Entra en escena el LIDAR. Imaginen poder sobrevolar la selva en un avión y con un rayo láser borrar digitalmente todos los árboles y la vegetación para ver únicamente el relieve del suelo. Eso es, a grandes rasgos, lo que hace el LIDAR, que significa detección y medición de distancia por luz. El sistema emite millones de pulsos de láser por segundo. Algunos rebotan en las hojas de los árboles, otros logran colarse hasta el suelo. Al medir el tiempo que tarda cada pulso en regresar, un software crea un mapa tridimensional de alta precisión de la topografía. Para la arqueología en zonas selváticas, esto fue un cambio de juego absoluto. Antes del LIDAR, los arqueólogos tenían que abrirse paso a machete, metro a metro, con una visión extremadamente limitada. Podían estar a pocos metros de una pirámide cubierta de vegetación y no verla. El LIDAR les dio por primera vez una vista de pájaro, un mapa completo del paisaje antiguo sin tener que cortar un solo árbol. Es como tener visión de rayos X para la selva. Con esta nueva herramienta, un equipo de investigadores sobrevoló en 2012 un área remota de la Mosquitia. Lo que los mapas LIDAR revelaron fue asombroso y superó todas las expectativas. No apareció una sola ciudad con calles de oro, sino algo mucho más complejo e interesante. Bajo la selva, los datos mostraban las huellas inconfundibles de la actividad humana a gran escala. Plazas rectangulares, montículos de tierra con formas piramidales, terrazas para la agricultura, canales de irrigación y hasta posibles campos de juego de pelota. No era una ciudad en el sentido moderno, como Nueva York, sino un conjunto de asentamientos interconectados, una densa red de comunidades que habían modificado su entorno de manera espectacular. Los titulares de la prensa mundial gritaron «Ciudad perdida encontrada», pero la realidad arqueológica era más sutil. Lo que se encontró no fue la mítica Ciudad Blanca, sino la evidencia irrefutable de una cultura entera, hasta entonces desconocida y sin nombre, que floreció en esa región entre aproximadamente el año 1000 y el 1400 de nuestra era. Una vez que el LIDAR señaló los puntos de interés, el verdadero trabajo arqueológico podía comenzar. En 2015, una expedición terrestre, liderada por arqueólogos hondureños e internacionales,
llegó al lugar, ahora conocido como la Ciudad del Jaguar. Lo que encontraron en la superficie fue igualmente impresionante. A los pies de una de las pirámides principales encontraron un tesoro, pero no de oro. Era un escondite ceremonial, un caché, con más de 500 objetos de piedra finamente tallados. Había metates ceremoniales, recipientes y esculturas. La figura más impactante que le dio el nuevo nombre al sitio era una efigie que representaba la cabeza de un hombre jaguar, posiblemente un chamán en un estado de transformación espiritual. Estas piezas, dejadas intencionadamente juntas como una ofrenda, nos dan una ventana única a la cosmovisión y los rituales de este pueblo. No eran objetos cotidianos, sino artefactos sagrados, cargados de simbolismo. A diferencia de los mayas, no había estelas con escritura jeroglífica, por lo que la interpretación de su cultura depende enteramente de su arte y arquitectura. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? La evidencia sugiere que no eran mayas, sino una cultura distinta con su propia identidad. La arquitectura, la cerámica y el estilo artístico son únicos de la región de la Mosquitia. Lo que el LIDAR reveló es que esta no era una zona periférica o poco poblada, como se pensaba, sino el hogar de una sociedad compleja y organizada, con una población estimada de decenas de miles de personas. Construyeron extensos sistemas de canales para manejar el agua, un recurso vital en una región con estaciones secas y lluviosas muy marcadas. Crearon terrazas en las laderas para cultivar y sostener a su población. La escala de estas obras de ingeniería nos dice que tenían un gobierno centralizado, capaz de organizar grandes proyectos de construcción y manejar una fuerza laboral considerable. No eran tribus aisladas, sino una verdadera civilización de la selva. Uno de los mayores desafíos tras el descubrimiento ha sido la protección de estos sitios. La Mosquitia es una región amenazada por la deforestación ilegal para la ganadería y por el saqueo. La noticia del hallazgo, aunque emocionante, también puso a los sitios en el radar de los huaqueros o saqueadores. El gobierno de Honduras, con apoyo internacional, ha declarado la zona como patrimonio protegido y ha establecido presencia militar para vigilarla. Es una carrera contra el tiempo. Cada árbol talado no solo destruye el ecosistema, sino que también expone los frágiles restos arqueológicos a la erosión y al pillaje. La conservación de este legado es tan importante como su descubrimiento. Estos sitios no son solo un conjunto de ruinas, son el último vestigio de una cultura perdida y una parte fundamental de la historia de Honduras y de la humanidad. Protegerlos es proteger nuestra memoria colectiva. Para poner en perspectiva la importancia del LIDAR en la Mosquitia, comparémoslo con su uso en el área maya en lugares como Guatemala o México. Allí, el LIDAR también ha sido revolucionario, revelando decenas de miles de nuevas estructuras, calzadas y sistemas agrícolas que demuestran que las ciudades mayas eran mucho más grandes y estaban más interconectadas de lo que se creía. La diferencia clave es que en el mundo maya ya teníamos un contexto. Conocíamos su escritura, su calendario, sus reyes. El LIDAR nos ayudó a llenar los espacios en blanco. En la Mosquitia, el LIDAR no llenó espacios en blanco, sino que nos reveló un libro completamente nuevo del que no sabíamos casi nada. Nos mostró el índice, los capítulos, pero ahora los arqueólogos tienen la monumental tarea de leer sus páginas. Quedan muchísimas preguntas abiertas. ¿Qué idioma hablaban? ¿Cómo se llamaban a sí mismos? ¿Cuáles eran sus creencias exactas? ¿Por qué abandonaron sus ciudades alrededor del siglo XV o XVI? ¿Fue por enfermedades, guerra, cambio climático? El descubrimiento en la Mosquitia es apenas el comienzo de un largo camino de investigación. Cada nueva excavación, cada artefacto analizado, nos acercará un poco más a comprender a esta misteriosa civilización. La leyenda de la Ciudad Blanca, ese mito que impulsó a tantos a la aventura, resultó ser la puerta de entrada a una historia real mucho más rica y compleja. No era una ciudad de oro, sino un mundo entero,
una cultura vibrante que dominó la selva y cuyo legado apenas comenzamos a desenterrar. Así, del mito a la evidencia láser, la historia de la Ciudad Blanca nos enseña que, a veces las leyendas, aunque no sean literalmente ciertas, pueden contener una semilla de verdad, un eco de un pasado olvidado, esperando ser redescubierto. Y nos recuerda que todavía hay mundos perdidos por encontrar, no en mapas antiguos, sino bajo nuestros propios pies, ocultos a simple vista.